Queridos hermanos, paz a todos ustedes. Como continuación del tema anterior, este día revisaremos lo que la Escritura dice sobre los diezmos y las ofrendas. Les agradecemos por continuar con el proyecto Mayordomía, Finanzas para Cristianos. Para iniciar, debo aclarar que los diezmos y las ofrendas son actos de fe, y son actos de fe individuales de quien recibe algún tipo de recurso como fruto de su trabajo. Este mandato, las ofrendas y los diezmos, se entrega como parte de los estatutos de Dios al pueblo de Israel, pero se entrega cuando no tiene nada. Dios les habló del servicio del sacerdocio en el templo cuando están en el desierto. No tienen templo. Les habló de las ciudades que iban a edificar, como la de los levitas, las ciudades de refugio, los santuarios, sin haber construido un solo muro. Con lo único que contaban era con la experiencia de los hechos demostrados de salvación, de la esclavitud y de la muerte. Pero contaban también con el testimonio de que en su travesía por el desierto, sus calzados no se habían desgastado, su ropa no había envejecido, no fueron dejados en el olvido, muertos de hambre o de sed. Pero en el momento en que se instruye sobre diezmos y ofrendas, están de frente a la tierra prometida, para que no olviden de dónde vienen y que todo don perfecto, como dice Santiago, desciende de lo alto. ¿Dónde inicia la práctica de los diezmos en las Escrituras? La Biblia registra el primer diezmo entregado de Abraham a Melquisedec. Abraham vive su fe en el Señor que le ha llamado desde Ur de los Caldeos y le ha acompañado por la tierra de Canaán, antes de que tome posesión de ella su descendencia. Hebreos menciona sobre los diezmos de Melquisedec. Los diezmos eran una práctica antigua en Medio Oriente, pero en Génesis 14:20 dice que Dios entregó a los enemigos de Abraham en sus manos y le dio a Abraham, a Melquisedec, los diezmos de todo. Con este primer diezmo, Abraham está reconociendo a alguien externo al pueblo que sería formado por su descendencia. Un sacerdote que es superior al sacerdocio de Leví, una de las tribus de Israel. Melquisedec es sacerdote de Salem. Algunos lo ubican como Jerusalén, pero en los mapas más antiguos como Siquem. Después de la batalla que sostiene Abraham contra 5 reyes y sus ejércitos, Melquisedec lo recibe con pan y con vino y bendice a Abraham, el cual le entrega los diezmos de todo. Más adelante, en la historia, Jacob también promete, después de huir de su hermano, que si el Señor le guarda y hace prosperar su camino, él entregaría el diezmo de todo lo obtenido. Esto ocurre antes de que existiera un sistema sacerdotal en Israel, aunque sacerdotes sí existían, como vimos el caso de Abraham. El diezmo era considerado propiedad exclusiva del Señor. Desde la era de los patriarcas existieron diferentes santuarios que representaban la adoración, donde los más antiguos habían hecho algún pacto con Dios y fueron construidos para la experiencia de la adoración de los descendientes. En ellos se reproducía el encuentro del Señor con su pueblo. Cuando entregamos los diezmos, reconocemos de quién depende nuestra vida, de quién dependen nuestros resultados. Y aún en lo económico, es el Señor el que permite la salud, la vida, los medios de producción con que contamos. En Israel, lo que más dio cohesión fue la centralización del culto. Hasta el día de hoy, la adoración en torno a Dios trasciende asuntos del Estado de Israel o de la política. Para que esto ocurriera, se requería un sistema de ordenaciones sacerdotales a fin de que quienes servían en el templo no descuidaran la intercesión delante del Creador día y noche. No todo el diezmo era en especie. Cuando se tenía que trasladar alguna mercancía o algún animal propiedad del ofrendante y que su ciudad era distante, se podía comercializar y dar el valor monetario al templo. En Levítico 18, del 1 al 2, dice la palabra: los sacerdotes levitas, es decir, toda la tribu de Leví, no tendrán parte ni heredad en Israel. De las ofrendas quemadas a Jehová y de la heredad, de eso comerán. No tendrán heredad entre sus hermanos, porque Jehová es su heredad, como él les ha dicho. ¿Qué significa esto?
que no tenían propiedad privada. Ellos servían de lo que el templo recibía. Para no dejarlos desprovistos, Dios utiliza el sistema del diezmo para que sus familias fueran sostenidas por el pueblo. ¿Cómo era entre las demás naciones? Entre las demás naciones no se repartía la tierra. No existía el principio de la propiedad privada como tierras repartidas, como lo vemos en Israel, herencia del Señor. Más bien, los reyes paganos eran dueños de los países. Y si no recordemos cómo eran las sociedades feudales hasta hace algunos siglos, los ciudadanos eran más bien vasallos a quienes se les imponía un tributo real, que era un porcentaje a veces superior al 10%. Los ciudadanos tenían derecho de trabajar la tierra, pero esta no era de su posesión. No era de quien la trabaja, como en nuestro país ocurrió, sino de los amos al servicio de la corona. En Israel, las tierras se habían repartido como heredad a cada familia, era distinto. Tenían un territorio justo y disponible para sobrevivir. Pero esta heredad se podía vender, sin embargo, la venta de esa propiedad era temporal. Nadie perdía su heredad en Israel. Después del año del jubileo, todas las tierras compradas regresaban a la familia a la que se le había heredado, porque la tierra seguía siendo del Señor. El diezmo siempre ha sido un acto de fe. Al israelita no le exigían que diera el diezmo, sino que él sabía que cada uno tenía que dar al Señor si quería ver días buenos. Es por eso que el profeta Malaquías hace un reclamo a quienes han retenido para sí el diezmo, porque en esta actitud se habían cerrado las puertas de la bendición. Su falta de gratitud había provocado sequía, plagas, había llegado todo esto trayendo ruina por no participar de sus posesiones con sus hermanos dedicados a las cosas sagradas. El diezmo en las demás naciones era distinto, en primer lugar, porque las tierras no son herencia ni propiedad de sus habitantes, sino del rey. Si alguien trabajaba la tierra, entonces tenía que entregar lo que se conoce como tributo real. Era lo que se designaba a los reyes para el sostenimiento del ejército, de la ciudad, los servicios. Así que no es un asunto extraño en el tiempo de Israel. Las escrituras describen dos tipos de levitas también, por su ubicación. Aquellos que sirven en el templo, en Jerusalén, y los que sirven en medio de la población, en toda la nación. Deuteronomio 12:12 dice: y os alegraréis delante de Jehová vuestro Dios, vosotros, vuestros hijos, vuestras hijas, vuestros siervos, vuestras siervas, pero el levita también que habita en vuestras poblaciones, por cuanto no tiene parte ni heredad con vosotros. Podríamos decir que eran levitas residentes que vivían en la vecindad de alguna de las 12 tribus. Estos recibían el mismo trato que sus hermanos que vivían en la capital y que ejercían el culto en cuestiones jurídicas. En los sacerdotes, por ejemplo, recaía la responsabilidad de juzgar al pueblo, fungían como médicos, en ocasiones para revisar algunas infecciones en la piel y ver si no era lepra, o para resolver algunos problemas de intereses. Podemos rastrear en las escrituras también 3 lugares de oficio. Los sacerdotes descendientes de Elí, ubicados en Silo, los de Aarón en Betel y los de Sadoc en Jerusalén. Los diezmos también eran una aportación para el forastero, para el pobre, para el inmigrante, para el huérfano, para la viuda. Dios deseaba, hermanos, una verdadera adoración, pero debía reflejarse también en la solidaridad de quienes trabajan la tierra. Los que se dedican a las cosas sagradas deberían recibir parte de ese fruto. Los diezmos permitían el sostenimiento del culto. Era una ordenanza, pero a la vez un acto de fe y de amor por la obra de Dios. Israel no siempre fue fiel en sus diezmos. Ya mencionábamos al profeta Malaquías, quien les confronta por haber dejado este mandato. Les explica que este era el resultado de la sequía que se vivía en la región, porque los diezmos están ligados a los resultados que obtenemos. Si para lograr una buena cosecha ellos requerían buenas lluvias, ausencia de plagas, deberían reconocer con sus diezmos que la bendición depende del Señor. En el tiempo de Malaquías se vivía una cierta situación de paz. No habían sido atacados por otras naciones, la riqueza era posible, y el profeta no tolera que bajo condiciones de paz y de prosperidad se hayan apartado de la obediencia.
Otro problema que él ve es que lo que se ofrenda no es lo mejor. Están diezmando animales que fueron robados, que están cojos, enfermos, ciegos, según el capítulo 1, pero tenían además la complicidad de los sacerdotes que la recibían en esas condiciones y lo ofrendaban en el altar. Dan una ofrenda defectuosa, decía Malaquías, teniendo algo mejor que dejaban para sí. Y mire que sí es importante mantener nuestra fidelidad en aspectos económicos. Dios, por medio del profeta, les está diciendo que una señal de conversión es la aportación fiel de sus diezmos. Declarar al Señor que es el Señor, los hacía fieles. Entonces, el desastre terminará, sus almacenes se llenarán de mosto. Y aclaro nuevamente, Malaquías no se está reclamando sobre el dinero para el templo, sino sobre la honra que el Señor merece. Y el Señor dice, vuélvanse a mí y yo me volveré a vosotros. Es decir, que el vínculo con Dios se puede romper cuando dejamos nuestra fidelidad. Pero no todo es dar. En el tiempo del profeta Amós también ocurre algo, pero contrario. Había religiosos que cumplen al pie de la letra con el culto, con las leyes de guardar, con las donaciones, ofrendas, diezmos, primicias, pero esto lo utilizan como para justificar la injusticia con el pobre. Al tiempo del profeta Amós, ellos vivían en prosperidad en Israel. Y esto puede repetirse en nosotros, que teniendo recursos para ser fieles, solo nos quedamos con esa parte y olvidamos la justicia al necesitado. En el tiempo del profeta Oseas, los más piadosos de Israel estaban involucrados en crímenes, mentiras, robos. Y lo que tenemos y cómo lo administramos define la relación que tenemos con el Señor. ¿Eres alguien que adora al Señor, que no faltas a cumplir con tu devoción diaria, pero guardas tus bienes para ti mismo, creyendo que todo es tuyo porque tú lo recibiste? Pruébame, dice el Señor, si no habré de hacer que te bendiga el cielo, que te bendiga tus negocios, porque Él honra a quienes le honran y bendice a quien le bendice. Pero no solo con labios, sino con actos de fe y de amor como estos. Los profetas no fueron líderes políticos, no incitaron al pueblo contra el rey. Ellos hicieron una labor directa, no son gerentes de un equipo de trabajo, son generalmente personas que actúan bajo una encomienda de Dios. Actuaban solos, no solamente porque este era su llamado, también porque nadie quería este oficio de señalar el pecado de una nación que había dejado seducirse por el poder y por el dinero. De nada sirve diezmar, hermanos, ofrendar, dar primicias, sin la actitud correcta, sin hacerlo de fe, sin hacerlo solidarizándonos con nuestro prójimo que tiene necesidad. Y para terminar, hablaremos sobre las ofrendas. El culto israelita se basaba en una serie de rituales y ceremonias. Estos eran símbolos que representaban la salvación de Dios en la historia. Dentro de estas ceremonias o cultos habían 4 ofrendas que quiero enumerar rápidamente. Ofrendas como pago de un tributo, ofrendas para el sostenimiento del sacerdocio, ofrendas en ayudas para las comidas sagradas y ofrendas como sacrificios expiatorios. Las comidas en Israel eran una forma de reafirmar la proximidad con Dios, sentarnos a la mesa con el Señor, de reforzar el pacto. Y vemos entonces holocaustos donde se quemaba la víctima completamente, excepto la sangre que servía para la expiación de los pecados no intencionales. Los sacrificios se podían clasificar en 3 tipos. Ofrendas de paz por expiación, que eran donaciones de vegetales, entre los que había harina, aceite, vino, sal. Una segunda que es ofrendas mecidas o elevadas, que se tomaban en las manos, se levantaban y se mecían. Y ofrendas voluntarias, que eran un acto de gratitud en especie. El cuarto, es el de las primicias que ya mencionamos en el tema anterior. Existían también lo que se llaman las libaciones, que es el acto de derramar algún líquido, como el vino, en el altar. Donde se ejercían estas ofrendas, hermanos, era en las fiestas anuales, pero también cada sábado. Las 3 fiestas más importantes para Israel fueron Pentecostés, que es la fiesta de los primeros frutos del trigo, la Pascua, como el Pesaj, el día de la independencia, la salida, el día de esa salvación tan grande de Egipto, y la tercera es la fiesta de los tabernáculos o las cabañas, que es una fiesta de recolección de cereales y de uvas.
Para cerrar este tema quiero referirme al Nuevo Testamento, donde los sacerdotes del tiempo de Jesús están dedicados más a la administración del templo. El cristianismo, hermanos, nace en el ámbito de los fieles que no tienen una ordenación. Son familias que por lo general no están vinculadas al sacerdocio, no sirven en el templo. Es por ello que su visión es distinta y esta nueva visión es aprendida por Jesús, quien interpreta la ley de un modo diferente. Ya no en el ritualismo de la intercesión en el templo, sino como la acción del Espíritu Santo de Dios. Es cuando el Señor comienza a decir, oíste que fue dicho esto, mas yo os digo, haciendo una desvinculación del ámbito externo de purificaciones y sacrificios por un acercamiento a los pecadores y necesitados. Jesús es presentado como un mayor sacerdote en la línea de Melquisedec. Los creyentes en el tiempo de la gracia debemos diezmar, ofrendar y dar nuestras primicias. En principio, porque fue Dios el que dio este sistema en medio de su pueblo, pero en línea con el Evangelio, porque donar de lo que nuestras manos produce es un acto de salir de sí mismos para darnos a los demás. Quien extiende la bendición de sus bienes a sus hermanos, habiendo de ellos recibido la palabra como de sus pastores o de sus hermanos, habiendo recibido de ellos esto que se dedican a las cosas santas, están extendiendo bendición sobre ellos. Eso que a usted le costó esfuerzo obtener, Dios lo bendice. Sin el Señor nada de lo que tiene lo hubiera podido realizar. Toda la vida en Cristo contiene actos de donación, actos de fe y de obediencia. Y el tema de las donaciones pertenece al ámbito de la autoridad que Dios ha conferido en sus hijos. La iglesia naciente creció en un sistema de diaconía, de la repartición de bienes entre los más necesitados, y posteriormente, como el Señor hizo crecer a su iglesia, algunos fueron puestos al frente de la congregación para guardar de ella. Cuando donamos algo que nos pertenece, porque la ofrenda es voluntaria, no lo hacemos porque queramos servir solamente, sino porque tenemos una vida en el Espíritu y porque vivimos en comunidad. Quien vive en el Espíritu contribuye a la expansión del Evangelio. Ayuda a quienes necesitan en su localidad, como en las diferentes instancias del trabajo de la iglesia. El Señor Jesús, hermanos, no eliminó el culto, no eliminó el sistema de donación del Antiguo Testamento. Más bien, a los fariseos les criticó ser meticulosos en el cumplimiento de los diezmos y ofrendas, pero tener carencia de caridad, que fue el mismo reclamo que los profetas hicieron. El culto a Dios no es un asunto de sacerdotes, de levitas, sino del pueblo que alaba y sirve al Señor. No es solo para el edificio donde nos reunimos, es más bien el reconocimiento a Dios en todos nuestros caminos. Aquel que es dueño del oro y de la plata, quien sustenta su iglesia, librándola de cualquier peligro que pueda vivir. Cuando celebramos el culto a su nombre, hermanos, reconocemos también que Dios nos protege de nuevos faraones, de nuevos imperios que quieren destruir su obra. En cada culto pronunciamos su salvación, entregamos nuestras coronas como lo hacen aquellos 24 ancianos del Apocalipsis. Entregamos un poco de lo mucho que tenemos porque honramos a nuestro Creador. Y en este marco de agradecimiento y de reconocimiento declaramos que también como Israel, nuestro padre pudo haber sido un arameo errante a punto de perecer, pero fuimos alcanzados por la gracia y nos libró no solo del yugo de las cadenas, sino del yugo del pecado. Nos sacó no de Egipto, sino de un mundo que va a perecer en medio de sus afanes. Entonces, hermanos, diezmar, ofrendar, dar nuestras primicias es una forma de decir que nuestra fe no se vende por dinero, que nuestro tesoro en el Señor ya lo hemos encontrado, que su palabra es suficiente para alimentarnos, que no solo de pan viviremos, sino de la palabra de nuestro Dios, que de lo recibido de su mano devolvemos un poco, que nos ha dado a manos llenas, pero solo nos pide una pequeña parte. Dios sea honrado con las primicias de tus frutos, con los diezmos de tus graneros y con las ofrendas de un corazón agradecido que puede decir voluntariamente, gracias Señor. Amada Iglesia, seamos fieles también en este llamado y declaremos que Él es nuestro Dios.
que no existen los Baales ni los dioses del dinero que nos puedan alejar de su presencia. Gracias, mis hermanos, por la generosidad de su atención. Paz a vosotros. Que el Señor les bendiga.